tardes, mi nombre es Lilis Mercedes, somos el grupo número 8 y vamos a estar hablando sobre las pruebas especiales. En el laboratorio se realizan pruebas de rutina que ayudan al médico a diagnosticar y tratar diferentes enfermedades del aparato genitourinario, pero a veces se ve la necesidad de ir pruebas más específicas y estas son las llamadas pruebas especiales, que no son más que pruebas que no se realizan de manera rutinaria, sino que se necesita que el paciente tenga una preparación especial. Estas se realizan en orina de 24 horas y orinas cronometradas. Dentro de ellas se pueden investigar metabolitos hormonales, ácido mandilítico, investigación de cálculos urinarios, dosificación de micromioglobinúria, trastornos vasculares y quemaduras, dosificación de microalbuminuria, diabetes mellitus, depuración de creatininas endógenas, que es la insuficiencia renal, balance hidrogenado, que es el catabolismo proteico, ácido úrico, que es la función renal, y el calcio, que es el monitoreo de las glándulas suprarrenales. En la investigación de metabolitos hormonales, tenemos los 17 hidroxicorticosteroides. En estos son hormonas que se agrupan en glucocorticosteroides, andrógenos, estrógenos y progesteronas. En esto se utiliza para evaluar la funcionalidad del sistema adrenal. Los glucocorticosteroides se agrupan en cortisona, cortisol, cortilona y cortol. Estos grupos tienen un grupo 17 hidroxilo en el carbono 17 del núcleo ciclopentano fenandreídico, y por eso se llaman los 17 hidroxicorticosteroides. Existen varios métodos para evaluarlo. En uno de ellos se oxida el grupo 17 de hidróxido de los 17 hidroxicorticosteroides más importantes hasta obtener un grupo cetónico. Esto lo que pasa es que convierte el esteroide en sextoesteroides, convirtiendo así los 17-KGC, que es donde se agrupan todos los glucocorticosteroides. Aquí el método que se utiliza es cromatografía de capa fina, en orinas de 24 horas, guardada a una temperatura de 4 a 7 grados. Existen valores que pueden aumentar falsamente o interferentes que pueden aumentar falsamente, como son los antibióticos, eritromicina, penicilina, cortisona, acetosalamina, ácido ascárbico, diuréticos, diacídicos, fenistiazida, digosida, estrógenos, hidroxicina, yoduro, anticonceptivos orales y espironolactona. También cuando están disminuidos estos valores puede deberse a un síndrome androgenital, hipopituitarismo, hipotiroidismo, enfermedad de Addis o enfermedades hepáticas. Cuando están aumentados estos valores puede deberse a un cáncer adrenal, hipopituitarismo, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, estrés o eclampsia. Por eso en esta determinación es importante no tener estrés para que no interfiera con los resultados. Aquí los valores normales para hombres son de 3 a 7 miligramos por decilitro y en mujeres son 2,8. También tenemos los 17 sextoesteroides. Los 17 sextoesteroides son metabolitos de las hormonas esteroides de la corteza adrenal. Esto se caracteriza por tener una función cetónica hasta en el carbono 17 del grupo aldehído. Se originan principalmente en la glándula adrenal, en los testículos y en los ovarios. Esto sirve para diagnosticar enfermedades, cáncer testicular, tumores testiculares y la hiperplasia córtica suprarrenal. En esto el método es espectrometría de emisión ultravioleta. También se guarda la orina de 4 a 8 grados Celsius y los valores que interfieren son fármacos que pueden elevar el nivel falsamente, como son los espironolactona, cloropromacina, penicilina, mepramamato, ácido naliricídico, fenotiacidas, y los que pueden disminuir falsamente son los clorodiazepósidos, progestina, reserpina, propoxifeno, acetato de eritrapina. Cuando están aumentados estos valores pueden deberse a tumores testiculares, a renoblastomas, tumor androgénico, hiperplasia córtico suprarrenal, síndrome de Einstein-Leventhal, hiperplasia suprarrenal congénita, entre otros. Cuando están disminuidos puede deberse a un hipogonadismo femenino secundario, hipotiroidismo, con hipopituitarismo, entre otros. Los valores normales para hombres son de 8 a 25 miligramos por decilitro. En mujeres son de 3 a 6. En niños de 1 a 6 años son 3 mililitros. De 1 a 6 años son 0 a 2 mililitros. En niños de 6 años en adelante son de 3 a 12 miligramos por decilitro. Tenemos también lo que son los ácidos aminobulínicos, que mejor conocidos como el ALA.
Es el precursor básico de las porfirias. Estas se convierten en porfirinógeno en la síntesis del hemo. Esto es lo que diagnostica las porfirias, cáncer hepáticos y la intoxicación por plomo. Aquí la orina debe de protegerse de la luz y conservarse a la misma temperatura de 4 a 8 grados. Los valores que interfieren en esta determinación, que pueden aumentar falsamente, son los barbitúricos y glicefosfordina. También pueden disminuir la vitamina E en dosificación. Cuando están aumentados, como ya lo hemos dicho, puede deberse a una intoxicación por plomo, tiroidismo hereditario, porfirias agudas, carcinoma hepático y hepatitis. Tenemos también lo que son el ácido 5-hidroxiidoracético, el 5-HIAA. Análisis cuantitativo del 5-HIAA en orina se utiliza principalmente como pruebas de tamizajes para tumores de tipo carcinoide. Estos tumores se encuentran principalmente en el intestino y secretan grandes cantidades de neurotransmisora serotonina. Por lo tanto, de su metabolito 5-HIAA. Los valores que pueden aumentar estos son algunos alimentos como el tomate, la piña, el chocolate y las nueces, entre otros, que contienen serotonina. El método es cromatografía líquida de alta presión. A esta orina hay que añadirle ácido clorhídrico 0,1 normal. También hay algunos fármacos que pueden incidir en aumentar estas determinaciones, como son la fluoracil, metafetaminas, melframa. Estos elevan los niveles, el etanol, antidepresivo, tricíclicos, inhibidores del MAO. Estos pueden disminuir los niveles. Hasta aquí mi exposición. Yo le voy a hacer hablando con este tema. Ácido homovanílico. Este es el principal metabolito terminal de la vía de la dopamina, que con el ácido vainillin-mandélico, metabolito de noradrenalina, son útiles en el diagnóstico del neuroblastoma. Ambos son marcadores de ferocomocitosoma maligno y ganglioblastoma. Se utilizan para el diagnóstico del neuroblastoma y ganglioblastoma. La muestra que se utiliza es un análisis de orina recolectada de 24 horas. Esta debe ser conservada a una temperatura de 4 a 8 grados Celsius. Se debe agregar 0.1 de ácido clorhídrico para mantener un pH de 2 a 4. El método que se utiliza es la cromatografía líquida de alta presión. Los factores que intervienen son el ejercicio excesivo. Los valores de referencia tenemos que en adultos es de 1 a 7, en niños de 6 a 12 semanas es de 3 a 30 y en adolescentes de 10 a 15 años es de 1 a 10. También tenemos que el cortisol libre se utiliza para diagnosticar el síndrome de Gucci y permite elevar la función adrenocortical. La muestra que se utiliza es una orina recolectada de 24 horas y esa debe ser guardada a una temperatura de 2 a 4 grados Celsius, de 4 a 8 grados Celsius, y se le debe agregar 0.1 de ácido clorhídrico para mantener un pH de 0.4 a 4.5. El método que se utiliza es la enzima inmunoanálisis. Los valores que interfieren, los factores que interfieren son las mujeres embarazadas, ya que esto puede presentar niveles elevados. Los fármacos que los disminuyen, tenemos que el ketoconazol, y niveles que lo elevan tenemos que están las morfinas, las anfetaminas y los anticonceptivos orales. Los valores de referencia es en niños de 5.5 a 74.5 nanomol por decilitros. En adultos es de 27.8 a 276.0 nanomol por decilitro. Esta aplicación clínica se presenta para síndrome de Gucci, enfermedad del hígado y también la obesidad. Las catecolaminas urinarias, esas son las juntas con la adrenalina secretada por la médula adrenal, la dopamina secretada por el sistema nervioso central y la noradrenalina secretada por ambos. Se utilizan como ayuda en el diagnóstico del feocromocitosoma.
La muestra que se utiliza es una muestra recolectada de orina de 24 horas. Se debe ser guardada en una temperatura de 4 a 8 grados Celsius y se debe agregar 0.1 de ácido clorhídrico para mantener un pH de 2 a 4. El método que se utiliza es la cromatografía líquida de alta presión. Los factores que intervienen son el ejercicio excesivo y el estrés. Los fármacos que elevan tenemos que estar la cafeína, la insulina, entre otros. Y los que la disminuyen tenemos que la guanetidina, entre otros. Los valores de referencia tenemos que en niños de 1 a 6 años es de 0 a 2 miligramos por decilitros. Y en mujeres es de 4 a 6 miligramos por 24 horas. La aplicación clínica elevada tenemos que esta arroja feocromocitosoma y neuroblastoma. También tenemos que la investigación de los cálculos urinarios, un cálculo renal es una solidificación que se forma en la orina a partir de sustancias que se encuentran en la orina. Los cálculos pueden ser tan pequeños como un grano de arena y tan grandes como una pelota. Pueden ser regulares e irregulares. Y también pueden ser amarillos o marrones. Existen 3 tipos. Entre ellos tenemos los cálculos de calcio, ya que nosotros nos alimentamos con calcio, también ya que forma parte de nuestra alimentación. También tenemos que el ácido úrico, esas pueden formar por orinas muy ácidas. Y también tenemos los cálculos de cistina, que la cistina es un componente de los músculos nerviosos y otras partes del cuerpo. También tenemos que los cálculos se forman con orina bastante ácida con un pH de 5. La pielonefritis, esa enfermedad puede ser hereditaria. La mioglobina es la primera proteína que se determinó en su estructura tridimensional por cristalografía de rayos X en 1957 por John Kendrick. La fisiología de esta proteína se encuentra en los músculos cardíacos y esqueléticos. Tiene también oxígeno fijada a ella. Cuando el músculo esquelético sufre algún daño, la mioglobina es liberada por el torrente sanguíneo y los riñones se encargan de filtrarla a través de la orina en grandes cantidades. Su función es esencial para la actividad biológica y la unión de oxígeno de la proteína. También tenemos que la mioglobina es una proteína muscular, estructural y funcional muy parecida a la hemoglobina. Vamos a continuar hablando sobre la diferenciación de mioglobina y hemoglobina, que la compañera dimitió, y vamos a leer esta parte. La capacidad de la mioglobina y la mioglobina para enlazar oxígeno depende de la presencia de un componente no polipeptídico denominado grupo M. Este grupo confiere a la hemoglobina y a la mioglobina su color característico. La sintomatología propia de las enfermedades causales de liberación de mioglobina, añadido a la falta de matices en el sedimento a pesar de que las reacciones químicas en tirillas para sangre pueden dar positivo. La mioglobina es soluble en una solución de 3 a 2 normal de sulfato de amonio, de modo que la orina sometida a esta prueba no cambia el color marrón. La hemoglobina es una proteína alostérica de estructura cuaternaria que la hace más pesada. La hemoglobinuria produce un precipitado coloreado, el líquido sobrenadante sin coloro. La mioglobina se encuentra también en orinas de color normal, o sea, amarillo. El método para la determinación de mioglobina. La mioglobina es positiva a todas las pruebas de proteínas. Las tiras reactivas registran sangre oculta positiva. Las pruebas de benzidina para sangre oculta debe ser positiva. La prueba de ácido sulfa salicílico al 3%. La prueba de sulfato de amonio, que es la más usada. En esa es una prueba de diferenciación entre hemoglobina y mioglobina. La hemoglobina es una proteína cuaternaria de alto peso molecular, por lo que se precipita en una orina saturada al 80% en sulfato
sulfato de amonio. En cambio, la mioglobina es un monómero cuyo peso molecular equivale a la cuarta parte de la hemoglobina, lo que le permite permanecer en la solución, por lo cual la mioglobina es soluble en soluciones de sales saturadas, tales como el sulfato de amonio. La muestra es una orina de la mitad de chorro, o sea, se comienza a orinar y se introduce el recipiente. Aproximadamente tiene que tomar de 30 a 60 miligramos y continúa su orina de manera normal. La razón por la que se realiza el examen son que los niveles de mioglobina se pueden obtener cuando hay sospecha de lesión muscular, incluyendo lesión de los músculos esqueléticos y cardíacos. Los valores normales de la prueba de orina normal no contienen mioglobina. Algunas veces un resultado normal se informa como negativo. En la aplicación clínica, la presencia de mioglobina en la orina puede indicar hipertermia maligna, que es muy rara, la distrofia muscular, el infarto al miocardio, inflamación del músculo esquelético, isquemia del músculo esquelético, deficiencia sanguínea, trauma del músculo esquelético, quemadura, esfuerzos musculares intensos y duraderos. Eso se da en los deportistas, en los procesos con destrucción muscular extensa, síndrome de aplastamiento de los traumatismos graves, estos en el accidente, convulsiones. Los pacientes con mioglobinuria positiva se les realizan pruebas complementarias en sangre, CK, LD, aldosa muscular. La microalbuminuria se define como la microalbuminuria como la tasa de excreción de albúmina en orina entre 20 y 200 miligramos, concentración que, siendo superior al valor normal, está aún por debajo de la concentración considerada como una proteinuria convencional. La microalbuminuria es un marcador del riesgo de la nefropatía diabética, así como de alteraciones cardiovasculares en pacientes que sufren diabetes mellitus, insulodeficientes en bien insulino no dependiente. Recientemente se ha observado que la microalbuminuria también está asociada a enfermedades cardiovasculares en poblaciones no diabéticas y normales. La excreción urinaria persistente en albumina, que no puede ser detectada como métodos convencionales de diagnóstico. Este aumento débil de la albúmina en la orina suele indicar una nefropatía en su fase de inicio. El término microalbuminuria se emplea para describir aumentos subclínicos en la concentración de albúmina en orina, que no son detectables con métodos convencionales de diagnósticos, pruebas comunes de tiras reactivas para proteínas urinarias. La tasa de excreción de albúmina en adultos sanos fluctúa entre 2.5 y 26 miligramos por 24 horas. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Perla Maciel Minaya. Yo les estaré hablando sobre la utilidad de la detección de microalbuminuria. Esta es un factor predictivo de daño renal, tanto en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o insulina independiente, como con pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o no insulino dependiente. La detección temprana del daño renal en estos pacientes ofrece la oportunidad de intervención terapéutica con el fin de evitar la progresión hacia la insuficiencia renal crónica. También la presencia de microalbuminuria en pacientes con diabetes mellitus puede predecir el desarrollo de alteraciones cardiovasculares propias de la diabetes mellitus. La presencia de microalbuminuria en sujetos normales puede ser un factor predisponente para desarrollar diabetes mellitus tipo 1, como si se tratara de un estado prediabético. Existen métodos para la determinación de microalbuminuria. Uno de estos métodos son el método semicuantitativos, que aquí existen varias pruebas semicuantitativas para la determinación, como son la colorimetría, la aglutinación de partículas de látex, cintas reactivas especialmente desarrolladas para el tamizaje de microalbuminuria. Una de estas cintas utiliza azul de bromofenol en una matriz alcalina para detectar las concentraciones de albúmina que excedan de 40 miligramos entre litro. Esta también sirve para detectar algunas proteínas. Otras de estas cintas utiliza un anticuerpo monoclonal, IgG, contra albúmina unido a galactosidasa. Este método semicualitativo tiene desventajas, porque este método tiene ciertas limitaciones, ya que no son métodos tan exactos. Un valor normal no descarta enfermedad renal. Además, con ello no se puede realizar un seguimiento del paciente para detectar alguna tendencia en la tasa de excreción de albúmina. También está lo que es la determinación cuantitativa,
de la microalbúmina, que es por microalbúmina turbilatex o turbimetría látex. El principio de este método decimos que es un ensayo turbimétrico para la cuantificación de microalbuminuria en la orina humana. La partícula de látex cubierta con anticuerpos antialbúmina humana son aglutinadas por microalbúminas presentes en muestra de paciente. Estos valores de referencia normales pueden ser de 30 miligramos en muestra de orina de 24 horas y 20 miligramos entre litros en muestra de orina de primera hora de la mañana. ¿Cuál podría ser el diagnóstico? El diagnóstico diferencial de la microalbuminuria, para obtener un hallazgo positivo de esta, debe descartarse primero otros probables factores, como por ejemplo un mal control metabólico, hipertensión, ejercicio físico, lo cual aumenta la tasa de excreción de albúmina. Además, otras nefropatías glomerulares, las cuales dañan la pared capilar y pueden naturalmente provocar una elevada excreción de albúmina. En diabetes tipo 1 se puede pensar también en una nefropatía no diabética cuando se presenta una elevada excreción de albúmina poco tiempo después del inicio de la enfermedad, es decir, menos de 5 años. Se consideran valores positivos en el rango de 20 a 200 microgramos entre minuto a 30 y 300 gramos entre miligramos entre horas. Por encima de estos valores se considera una potenuria o macroalbinuria. ¿Qué muestra debemos utilizar para esta prueba? La orina de 24 horas o muestra aleatoria. Orina de primera de la mañana, que se recomienda ajustar el pH a 7.0 con hidróxido de sodio entre ácido clorhídrico, 1 mol entre litro, estable de 7 días de 2 a 8 grados Celsius. Cuando se le añade ácida sódica, 1 grado entre litro, para prevenir posibles contaminaciones, y centrifugar la orina antes de ensayar. Muchísimas gracias.